Las 9 caras de Cristo, capítulo 13. Egipto, madre de las religiones. ¿Cómo podría alguien que nunca fue tan bueno para la redacción hacer conocer toda la profundidad del placer que inunda el ser físico después de haber completado con éxito los misterios persas? A través de las edades, estas ceremonias se habían diseñado para conllevar un impacto poderoso. El mensaje era tan claro. Dentro de su propio corazón, mente y voluntad, el hombre puede escoger entre lo bueno y lo malo. Tan bella es la revelación. El poder del pensamiento es la fuerza casi divina en la vida del hombre. Es más grande que el poder de la carne. Tan acrecentadora es la verdad. El yo puro es mantenido bajo cautiverio por el yo carnal. Tan vívida es la representación. Todo hombre depende, a fin de cuentas, totalmente de su fe y su voluntad, y debe usarlas para cruzar el abismo amplio que hay entre la esclavitud del espíritu y la libertad. Tan obvia la moraleja. Al final incluso el smog divino, el símbolo del impulso eterno hacia la perfección humana, la fuente del poder del espíritu que está dentro de la mente y el cuerpo, esta guía y compañía amistosa, debe finalmente abandonar a aquel que quiere conquistar el acto final de fe completa y creencia y moverse hacia el gran abismo. Tan perfecto es el ejemplo, el hombre que ha conquistado sus emociones, que ha dominado a los secuaces del mal destino en batallas de voluntad y osadía interminables, tal hombre es por fin libre de todas las exigencias terrenales. Por medio de la fe, el deber y la voluntad, puede elevar el espíritu, incluso desde el peso del cuerpo. Sí, era bastante obvio que aquel que puede transformar el cuerpo en espíritu merece la unción santa, el bautismo del recién nacido con el aceite sagrado y fragante de Ban, y en adelante debería ser llamado el ungido, el Cristo. Salí de la cueva con el grupo fraternal de sacerdotes, los Cristos de Persia. En lo profundo de mi corazón yo estaba feliz porque mis amados maestros Melchor, Baltasar y Gaspar estaban complacidos conmigo. Sí, estaba orgulloso. ¿Cuánto había logrado durante los largos meses?, murmuré en mi corazón. Cuando caminábamos hacia afuera a la gloria del sol matutino, escuché una alondra que alababa su mundo. En ese momento, supuestamente el de máximo goce espiritual, mi corazón se inundó de la dulce sensación y el cálido brillo de la muchacha dorada. En ese momento de fervor religioso sentí el amor no correspondido de un hombre a una mujer. ¿Era yo un ungido? ¿Por qué derecho si no podía controlar mis pensamientos y mis pasiones? Con un poco de vergüenza miré de soslayo a mis maestros espiritualmente desarrollados. Seguramente ellos no pudieron haber conocido esos deseos de la carne. ¿No era eso el maya? La trampa de la carne que según los yogis era una barrera para el progreso espiritual. ¿No estaba yo realizado como yogi después de haber estudiado las 33 clases diferentes de yoga? Con todo, la canción de un pájaro podía llenar mi cuerpo de un torrente de deseo y pasión demasiado fuertes para que la carne la soporte. Luché por poner mi mente fuera del poder del desespero. Recordé que mis 3 maestros sabios todavía no me habían enseñado la magia para volverme o volver a otros invisibles, para cambiar la imagen que otros ven y para infundir gran energía y vitalidad en el cuerpo de otros. Les pregunté sobre su promesa. Los ojos de Baltasar titilaban de alborozo. «Ah, mi recién ungido, debes recordar nuestras palabras. Prometimos que después de que hubieras pasado la iniciación secreta de los persas, te diríamos cómo y dónde aprender la ciencia de transmutar la carne y confundir la vista». «Cierto», dijo Gaspar sonriendo.
Te diremos cómo y dónde puedes aprender esa ciencia. Pero recuerda, no es el estilo del iniciado ayudar a alguien sin que él primero pida la ayuda. Entonces os pido, ¿cómo y dónde puedo aprender esta elevada ciencia? La voz poderosa de Melchor produjo la respuesta. Con 7 años de estudio en los templos de la madre de las religiones. ¿En Egipto? Sí, Egipto es la madre de las religiones. El druidismo es el padre. Todas las religiones tomaron de ellos un vástago para trasplantarlo en suelo extranjero. No te entristezcas, nuevo Cristo. Este entrenamiento para convertirte en un Cristo de Persia es necesario antes de que entres a la última escuela en Egipto. En verdad, no te hicimos trampa. 7 años. He estado tanto tiempo y tan lejos de mi hogar. La sola mención de la palabra me hizo ver cuánto extrañaba a mi familia, cuánto anhelaba ver a mi dulce y bella madre, a mis hermanos y hermanas y a mi amado Padre José, maestro secreto de los esenios de Nazar. Había cumplido casi 21 años y dentro de mi alma y dentro de cada célula de mi carne había una gran soledad. Esta soledad era tan grande y dolorosa que me recordó mis pensamientos anteriores, que no era digno de estar en el sendero espiritual. Si yo era espiritual, ¿cómo podía sentir el tirón de las cosas carnales como el poder de un cabrestante que sube el ancla para liberar el barco del yo en el ventarrón de la pasión? Deseaba con vehemencia ver a mi hermana mayor, la vivaz Ena, que nació cuando yo tenía 17 años, según decía una carta, nacida en verdad en la época en la que sacerdotes furiosos me expulsaron de la Britania druida. ¿Para qué? ¿Para qué, en verdad? Escacus tenía mi espada dorada. ¿Qué tal si le ordenaron que me la devolviera cuando me mereciera el más alto honor? ¿Cómo podría merecer tal honor? ¿No había pasado ya todas las pruebas de las religiones externas y secretas? ¿No había sido bautizado? ¿No era un ungido? Seguramente no podría haber grados más altos que esos. Todavía, pero mientras razonaba así en mi mente me di cuenta de mi error. Todavía no se habían explicado demasiadas cosas, demasiados poderes no eran míos todavía. ¿Por qué? Aunque a veces podía curar, no podía prevenir mi propia enfermedad o curarla. ¿Era yo en verdad el hijo carnal de José? ¿Cuál era el significado de las piedras inútiles del templo druida? No, aunque no era digno, se me había dado algo de la magnificencia de la verdad espiritual. ¿Qué era yo sino un esenio parcialmente entrenado que busca la verdad de Dios? A causa de mi indignidad, ¿no debería abandonar ahora la búsqueda? Grité en medio de mi desesperación aparentemente inútil y me desplomé sobre el sendero. Al hacerlo, me desprecié a mí mismo. Primero porque exhibía la debilidad emocional de un niño. Segundo, porque ensucié la túnica ceremonial con el barro de las colinas. Aparentemente nadie se dio cuenta o no les importaba cuando les confesé mi indignidad a mis 3 maestros sabios, y sollozando les hablé de mi pasión. Cuando pude organizar las palabras, grité de nuevo, ¿cuánto tiempo? ¿Alguna vez llega el candidato a ser digno? Pregúntale a Gaspar, dijo Baltasar. Él es más excelso y más digno que yo. Cuando volví mi rostro manchado de lágrimas a Gaspar, él contestó en su amable estilo. Pregúntale a Melchor, él es más excelso y más digno que yo. Melchor me miró y encogió sus hombros enormes. Pregúntale a Escacus, él es más excelso y más digno que yo. Un escalofrío interior recorrió mi ser. ¿Podría ser posible? ¿Podría Escacus el druida egipcio, Escacus el cruel y vengativo, podría ser él más excelso que mis amados sabios de Oriente?
El solo pensar en ello me daba escalofrío. «Pregúntale qué a Escacus». Su voz estaba junto a mi codo, donde como por arte de magia se había aparecido en menos de un abrir y cerrar de ojos. Aunque todo mi ser se rebelaba contra él, le pregunté: «¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento? El candidato, ¿alguna vez llegaré yo a ser digno?». Sonrió y dijo en su exasperante manera: «Pregúntate a ti mismo, tú tienes todas las respuestas». Antes de poderme recuperar de la sorpresa de una respuesta tan insensible, él agregó: «O pregúntales a los sacerdotes de On». Nota del editor: On es el nombre egipcio para el templo sagrado en Heliópolis, cerca del Nilo. Para los egipcios parece haber significado más que meramente un templo físico. Miré alrededor de las colinas persas y la imposibilidad de su insinuación me causó enojo. Le disparé las preguntas con rabia. ¿Cómo puedo preguntarles? Con mis manos y mis ojos mostré el vacío y el espacio. Su voz áspera conllevaba una pizca de triunfo y risa. «Primero que tus maestros te enseñen la religión egipcia externa. Luego ve a On y allí solicita ingreso en una de las 12 escuelas de la Hermandad Blanca». La Hermandad Blanca. Esas palabras me emocionaron, pero aún más me hicieron ver cuán indigno era y cuánta preparación me faltaba. Mi vieja e innata curiosidad hicieron que mi corazón latiera furiosamente. No obstante, sentí la náusea del temor y la duda. Pero, ¿soy yo digno de la Hermandad Blanca? La respuesta fue rápida y tan penetrante como la flecha de un arco. No, no eres digno. En lo más recóndito de mi corazón, sabía demasiado bien que su aseveración era cierta, que entre todas las personas indignas del mundo, yo era la más indigna. Cuando miré interrogativamente, él dijo terminantemente: «¿Tampoco lo eran José de Nazar, José de Arimatea, Ramanjana, Rómulo, Nicodemo, el maestro Caribe, Baltasar, Gaspar, Melchor o inclusive Escacus?» Ni siquiera Escacus. Dio 3 pasos con una energía violenta, luego dio la vuelta. Tampoco lo era Taotelín. Por lo tanto, debes saber que ningún hombre es digno de iniciación divina, a menos que pienses que las mujeres son dignas. Mericú tampoco es digna, pero la elección es suya, así como la elección es tuya. Tienes que pedir, en otro caso puede que no recibas. Se fue. Me senté sobre el piso amargado, abrigando mis reacciones extrañas e indisciplinadas hacia alguien que aparentemente era un gran iniciado en el sendero de la verdad. Sobre cada célula de mi ser sentí el peso más extraño, un dominio completo y mortal de la libertad del yo, la mente y la energía. Sobre mí había una oscuridad intolerable que se apropiaba y criticaba mi respiración, todos mis actos o pensamientos. Me encontré tantas faltas que me despreciaba a mí mismo y luego me desprecié por haberme despreciado a mí mismo. ¿Por qué estoy tan pesado, oscuro y melancólico?, le pregunté a Melchor. Nunca antes había conocido este peso del ser, esta oscura duda, este desespero tan profundo. Melchor se sentó sobre sus pies horizontalmente sobre la vereda, al estilo del oriental. No, tú siempre has sido serenamente seguro y alegre. Nosotros los de la fraternidad hemos observado y observado con preocupación. ¿Sabe? Eres de poco valor hasta que hayas pasado por la experiencia. Ahora estás experimentando una purga del yo celular y estamos complacidos. Baltasar se rió entre dientes y dijo maliciosamente:
Sí, ungido, no podemos sentir tus gemidos y tu dolor no nos lastima. Estamos complacidos, dijo Melchor de nuevo para tranquilizar mis dudas en cuanto a que esto podría ser parte del gran sendero. Ahora estás experimentando parte del gran infierno del iniciado. Se le conoce como la gran noche de desespero. Es una angustia del alma que tiene 3 partes, pero es solo una señal o estación en el camino que custodia el sendero. Es la razón por la cual los hindúes dicen que todo estudiante necesita un gurú. Cada candidato debe pasar por estas experiencias crueles y destructoras. Algunas son cortas y profundas, otras son largas y mortales. Las cortas producen el sufrimiento más intenso, las largas ocasionan años de angustia, desidia del yo e indolencia personal. Recemos porque la tuya sea corta y profunda. Muchas veces las largas hacen que el iniciado se aleje del sendero y caiga en el libertinaje, o que abandone para siempre el sendero. Como ves, a medida que el cuerpo se refina más y más, mientras más se purifica y se limpia de la impureza, se vuelve más útil al espíritu. Pero cada célula tiene vida y derechos propios. Aunque tu mente entregue el cuerpo al espíritu, la célula puede aferrarse a su deseo de impureza familiar. Llega un momento en el que la mente de la célula lucha contra todo el sistema mental. Si gana, el iniciado se pierde. Si el sistema mental gana, realmente nace un Cristo nuevo. Una vez llegue la hora en la que el espíritu por voluntad propia desea liberarse del cuerpo que lo envuelve, tú entras en un campo de batalla dentro del yo celular, entras en un infierno, en un horror. Hay 3 noches profundas concretas para el yo físico, el yo mental y el yo espiritual. Cada una de estas batallas horribles es necesaria. Así parece a medida que se progresa hacia la espiritualización de la carne. La primera es la noche profunda del desespero físico. Esta la pasaste en la cueva de la fuente. Tu yo carnal estuvo enfermo durante más de 46 días. Fue un tiempo de desespero, casi de muerte. Recuerda que esta fue solo la primera de las 3. Te encuentras felizmente ahora en la noche profunda del desespero mental. Sabemos cuán fútil te sientes. Crees que todas tus emociones son incontrolables, que todos tus pensamientos son estúpidos, o que en verdad no puedes pensar. Sabemos que crees que todo lo que has hecho o dicho fue el colmo de la frivolidad o que fue un error. Sabemos que te analizas y te criticas a ti mismo y desprecias el hecho de que tus propias disciplinas te han abandonado. Sabemos que te desprecias a ti mismo. Luego, consciente de que supuestamente estabas en el sendero, te desprecias a ti mismo por haber sido tan débil que llegaste al punto de despreciarte a ti mismo. Baltasar se rió entre dientes y dijo mientras se ponía en cuclillas a mi lado: «Anímate, aún no has empezado a sufrir. Lo peor no ha llegado todavía». Cuando mi cabeza tembló de desespero, Melchor dijo: «Sí, créele, lo peor no ha llegado todavía. Estas experiencias son inevitables antes de que el yo celular pueda convertirse en un servidor del espíritu perfecto, obediente y dispuesto. La inevitabilidad de esta experiencia para el iniciado verdadero es la razón por la cual los hindúes y muchos otros han enseñado la inevitabilidad del karma, porque erróneamente han tratado de aplicar la condición de iniciado a todos los hombres. Ten bien presente que habrá una hora peor, una hora de duda e infierno espiritual que quemará las últimas cenizas de la impureza del cuerpo carnal y que convertirá el cuerpo en algo totalmente servible a la mente y al espíritu. Esta hora terrible no te ha llegado aún. Será como la mayor de todas las calamidades. Será 1000 veces peor que la noche profunda de desespero mental, así como la noche mental es 1000 veces peor que la noche profunda física. Oh, no, gemí. Nada podría ser peor que esto.
Sí, 1000 veces peor. 3 voces amorosas hicieron esa promesa fatal. Melchor agregó: recuerda lo que te enseñamos, porque puedes salvarte la vida. Podrás y conocerás una angustia peor que la hora de tu noche profunda, del desespero espiritual. A esa hora, que lo Supremo se apiade de tu torturado ser. Pienso que no les habría creído a estos 3 hombres sabios si no hubiera pasado por ahí un sacerdote de los Cristos persas, quien miró y dijo adrede: ¿qué le sucede a nuestro recién ungido? ¿La noche profunda? Cuando mis amigos asintieron, él meneó la cabeza con tristeza y dijo: debe ser mental. Si fuera espiritual, se estaría retorciendo de agonía. Se alejó entonando uno de los cantos rituales y caminó hacia los alojamientos de los sacerdotes. Hacia allí emprendimos el camino, y me asignaron las cámaras donde permanecí muchos días. Mi alma estaba afligida en medio del oscuro desespero y la angustia, y yo continué. Me sentía impotente para detenerlo, despreciándome a mí mismo. Luego me convertí en un vegetal, aguantando las largas horas, largas en medio de una apatía total. Pasaron las semanas, luego los meses, y me sentaba allí desperdiciando mi vida en poder de un desespero del que no podía escapar. Mis 3 mentores me dejaron, lo que me sumió en un desespero más profundo, y emprendieron un viaje en caravana. Después de 6 meses regresaron y se marcharon de nuevo. Mi estado de ánimo cambió. Empecé a odiar mi carne radicalmente. Muchas veces subía a los lugares altos y el desespero me inducía a que me arrojara hacia mi destrucción. 100 veces estuve a punto de hacerlo, pero algún hilo delgado de luz evitó que lo hiciera. De nuevo, mi estado de ánimo cambió. Una vez mientras caminaba, vi a las hermosas hijas de un mercader que traía mercancías al sacerdocio. Eran atractivas y se acercaron a mí. En mi mente las deseaba. Escogí una y la cortejé y me gané su consentimiento al ofrecerle una de las joyas de la orden de los Cristos persas. Pero a la mañana antes de nuestra cita amorosa planeada para esa noche, se la llevaron de viaje. Así conocí el odio primitivo. Durante horas caminaba y corría por el desierto, disfrutando del castigo del calor y la paliza de las espinas. Los 3 hombres sabios regresaron, pero yo estaba todavía en medio del profundo desespero. Durante más de una semana trataron de hablar conmigo, pero yo estaba demasiado apático, demasiado vegetante. Entonces vinieron una mañana y dijeron: tenemos que marcharnos por 2 años. Vamos a llevar una caravana mercante a Egipto. Que Dios esté contigo. No pude contestar y con pesadumbre empezaron a bajar por la trocha. Observé que se iban con una mezcla de emoción extraña. La noche profunda todavía estaba dentro de cada célula. Mi cuerpo era una masa pesada, repulsiva, o por lo menos así parecía, pero la palabra Egipto había iluminado una chispa única de calor en algún lugar cerca del centro de mi cabeza, exactamente detrás de mis orejas. Esta chispa resplandeciente, única, parecía brillar con una intensidad de más de 1.000.000 de soles. Parecía alimentarse de la mismísima oscuridad de las células que la rodeaban. Se encendió un fuego que envolvía de una manera sosegada y cálida las células de mi cerebro, pero devoró la oscuridad que había en las células de mi garganta, de mi cuello, de mi tórax y por último de mis piernas. Ese calor resplandeciente parecía consumir las abrazaderas que me tenían aferrado a ese lugar, así como los grillos que sujetan a un pájaro que quiere volar. No sé cuánto tiempo duró este proceso, pero de repente todo mi ser estaba claro y me sentía libre de la carga del infierno. Solté un grito alegre y rápidamente me rodearon 100 sacerdotes. En voz alta le expresé a Dios mi fervor y mis agradecimientos, porque realmente yo era un recién nacido. Todos los sacerdotes me alentaron, me dieron consuelo y secaron mis lágrimas de gozo.
Vino el archimago, estaba gozoso y llenó el aire de sus agradecimientos y alabanzas al Todopoderoso, Serona Akerne, el poderoso Dios. Le agradecí al archimago por su amor y su interés, besé sus pies y le rogué que me disculpara, pues tenía que alcanzar a mis 3 amados hombres sabios e ir con ellos a Egipto. El archimago simplemente asintió complacidamente. Mi partida se retrasó porque más de 300 sacerdotes querían ayudarme y verme partir en regocijo. Su amor por mí era evidente y finalmente me entregaron mi fardo listo para el viaje, lo cual les tomó 10 veces más de lo que me hubiera tomado a mí prepararlo. Emprendí el viaje. Los sacerdotes me siguieron. Por ello sentía un amor como el que únicamente siente el que ha sido liberado del infierno por los ángeles que cuidan la entrada y oran por su liberación. Me di prisa por la vereda, mis pies estaban ligeros, mi cuerpo era veloz, mi mente estaba viva y alerta. Hora tras hora corrí sin parar hasta que adelanté la caravana. Avancé hasta adelante para alcanzar a los 3 hombres sabios. Bajaron de sus carretas y se pararon uno junto al otro mientras me acercaba. Me abalancé a ellos, caí de rodillas y abracé las 6 piernas. Oh, maestros de sabiduría, llevadme con vosotros a Egipto y enseñadme los conocimientos de la madre de las religiones. Cuando nos abrazamos, lágrimas de gozo se entremezclaron y seguimos con las ocupaciones de nuestras vidas. Durante los meses de viaje, los 3 hombres sabios me enseñaron la religión de Egipto. Me obligaron a aprender bien, porque sabía que tendría que pasar un examen difícil antes de poder entrar a la Hermandad Blanca. Aunque una vez lo insinué y otra pregunté con osadía, de mis maestros no salió ninguna mención de esa orden. Era como si hubiera tenido un sueño en el que escuché ese nombre, y ellos ni siquiera reconocieron los sonidos. Pero me enseñaban día y noche, incluso cuando realizaba mi trabajo en la caravana, reparando o fabricando carretas y sillas, o a veces negociando mercancías especiales. Siempre uno de los 3 hombres sabios estaba conmigo. No desperdiciaba ningún momento. Durante los meses de mi 24º año de vida, nos movimos lentamente en dirección del occidente, cruzando las tierras de todos los países en todas las direcciones, buscando tesoros raros de toda clase. A veces la caravana principal descansaba en un pueblo o ciudad, mientras los demás se iban a aldeas lejanas a comprar o a hacer trueques. Una vez enviamos 600 carretas hacia Jerusalén, de donde algunas continuarían por barco a Roma. Llegamos a la ribera del Mar Rojo, volteamos hacia el norte y pasamos varias semanas en un pueblo árabe llamado Medina. Cientos de miembros de las tribus de 20 desiertos fanfarroneaban, apostaban, bebían hasta que se emborrachaban, peleaban y morían en este pueblo. Algunos de estos árabes eran hombres devotos, adoraban ídolos e imágenes de todas las clases. Su única adoración pura era la de una piedra negra llamada Kaaba, la cual creían que venía del cielo del Dios Supremo, Alá. Su religión estaba confundida, así como los antiguos hombres de Judá, cuando eran devotos también eran ardientes y fanáticos en su fe y sufrían cualquier dolor por sus creencias. Los profetas nacen de estos fanáticos emocionales. De Medina, pueblo de profetas no nacidos, como lo llamamos, viramos al norte bordeando el extremo del Mar Rojo que separaba el desierto árabe de las zonas fronterizas de Egipto. Después de varios días de largo camino, dejamos el extremo del mar y seguimos por el noroeste hacia el Cairo, a un pueblo marítimo cercano con sus embarcaderos y malecones. Mientras miembros de nuestra caravana negociaban con los nativos telas egipcias y otras mercancías, nosotros construíamos guacales fuertes para el mar. Rápidamente empacamos nuestro material y lo despachamos para Roma, Atenas e incluso para mi querida Britania. Algunas mercancías, especialmente objetos egipcios, vasijas de oro, los enviábamos directamente a Cesarea,
para que las entregaran a la asamblea esenia del Monte Carmelo. Estábamos ocupados controlando, construyendo, empacando. No obstante, mis hombres sabios no desperdiciaban ningún momento para enseñarme más y más sobre las religiones de los antiguos egipcios. Al principio el estudio parecía ser desesperadamente confuso. Los egipcios tenían un dios para casi todas las horas del día y sus funciones se entremezclaban hasta el punto de que era casi imposible comprender realmente qué significaba cada uno. Pero finalmente empecé a comprender la poderosa religión en toda su pureza, despojada de todo rito y pompa, despellejada hasta su magnífico corazón, un corazón tan maravilloso que sabía que nunca podría morir. Supe por qué a Egipto la llamaban la madre de las religiones. En nuestros viajes nos detenían legionarios romanos corpulentos, demasiado confiados, inflados, subordinados del César y de Roma. La religión egipcia aguantaría 10.000 años de César. Roma nunca podría convertirse en el centro de la religión verdadera, porque la religión madre de Egipto contenía escondidas dentro de su complicada estructura, esperando al estudiante sabio y persistente, todas las religiones del mundo. Era como la religión de los poderosos druidas y de muchas maneras exhibía estas reformas atractivas que le mostraban al estudiante serio que Egipto era una colonia y no la fuente original del druidismo u otra religión muy similar en su origen. Cuando por fin se enviaron nuestros cargamentos a los agentes a través del Mediterráneo, reunimos nuestra caravana y cruzamos hasta el río Nilo, siguiendo al sur a lo largo de sus orillas fértiles. Probablemente ningún río en el mundo es tan adorado y tan digno de adoración como lo es el exuberante Nilo. No me extraña que algunas creencias egipcias hubieran convertido al Nilo en un dios. Cuando abandonamos los deltas de la desembocadura, llegamos a una aldea llamada Fayum, donde había 30 barcazas y 7 barcos veloces que esperaban para transportar la caravana por el largo río. Me dijeron que no me alejara. Cargamos una barcaza adicional con referencia especial a mi estadía en el Templo del Sol, en una isla que se llamaba On. También se conocía como Kusna, que se traduce como tierra de Dios o cielo. Posiblemente la mejor traducción es paraíso. Cuando estábamos frente a la isla de On, nuestra barcaza dejó atrás a las otras y buscó un pequeño valle que estaba dentro de la isla. Esta tierra de Dios debió de haber sido en verdad un paraíso. Su parte más alta se elevaba a unos 150 metros por encima del nivel de inundación del río. Vimos templos grandiosos de muchos dioses diferentes. En el centro se veía el templo enorme de Osiris, también llamado el templo de Tot Hermes, porque los dos grandes dioses eran adorados en el mismo complejo de edificios. Pero de todos los magníficos edificios, ninguno nos llamó tanto la atención como 2 complejos de templos pequeños de un color blanco sencillo y mármol dorado. El templo dorado se alzaba por encima del agua del valle pequeño, en una punta de tierra que era casi una isla. El templo blanco estaba sobre la isla principal al borde de un peñasco de arenisca y estaba directamente al otro lado del templo dorado. Quedé atrapado en medio del esplendor de esta isla, tierra de Dios. Ante los 2 templos pequeños reaccioné con un preconocimiento especial de su importancia en mi destino. Me quedé mirando los templos. Gaspar vino a mí. Su mano señaló el templo dorado. Jore Keru. Lo llamamos Virgen del Mundo. Traté de traducir las 2 palabras egipcias, pero no pude. Significaban mujer eterna, gloria de la condición de mujer, Virgen Madre, Virgen eterna. También me di por vencido y acepté el nombre Virgen del Mundo. ¿A cuál de las 1000 diosas está dedicado? Está dedicado a la Virgen eterna. Funciona como una escuela de formación de las sacerdotisas de todas las diosas bajo la dirección de Isis.
Dentro de las 1000 diosas que he memorizado, nunca escuché el nombre Virgen Eterna. No se le menciona como una diosa, ella es la fuente de los dioses. Gaspar se alejó como si me hubiera dicho demasiado. Sentí que la emoción de lo desconocido subía por mi columna y hubo un preconocimiento claro en el sentido de que mi destino estaba involucrado en ese misterio. Gaspar se detuvo al dirigirse a la puerta del puente del pabellón e hizo señales hacia el templo blanco. Templo de Horus, hijo de la Virgen. Me quedé observando la isla a medida que nos deslizábamos hacia ella, impulsados por la brisa en nuestra vela latina y guiados por un remo enorme. Yo estaba tan encantado con la isla que no reparé en el barco de teca y ébano que tuvimos que pasar en la punta del valle, donde la desembocadura era más estrecha. Pero de repente mi cuerpo se alumbró desde adentro y cada célula de éste se convirtió en un laúd de felices cuerdas. Escuché la música de amor de las esferas celestes. Sentí el tirón sobre mi ser y mis ojos se volvieron hacia la cubierta del barco. Incluso antes de que mis ojos la encontraran, mi corazón había navegado hasta ella sobre las alas de adoración. La muchacha dorada estaba de pie contra la baranda de ébano, con una mano alzada para proteger sus ojos del sol, y con la otra tocaba la baranda. Estaba parada sobre un tapete dorado, rodeado de cordones color púrpura sobre pedestales de oro. La cuidaban 2 guardas atentos, fuertes, silenciosos y seguros. Silenciosamente nos deslizamos hasta nuestro desembarcadero. Nuestra barcaza pasó a unos centímetros de su barco y estuvimos tan cerca que nuestras 2 manos se habrían podido tocar si nos hubiéramos acercado demasiado. Vi su pelo dorado que flotaba como telaraña al aire y parecía rodear su cabeza de un halo dorado. Su delgado cuerpo estaba envuelto en un vestido egipcio de color aguamarina, tan bien hilado que parecía parte de su carne. Estaba cortado de manera que un hombro estaba desnudo y sobre sus hombros flotaba un velo de seda delgado que usaba en forma de chal y que cubría, mas no escondía la belleza de su cuello y hombros. Su piel era blanca y tan transparente que parecía brillar desde adentro de ella como una suculenta uva que refleja el sol dador de vida. Su rostro era delgado pero marcado, su frente era alta y formaba el refugio para sus ojos verdes como el jade, bien separados. Su nariz era larga pero fina y terminaba en pequeños hoyuelos. Sus labios eran del más intenso rojo coral. Tenían una forma perfecta hacia arriba, como si ella sonriera de una alegría interna constante. Cuando la miré, nuestros ojos se encontraron y yo me sumergí más allá del espejo de la superficie del verde hacia un paraíso de felicidad más profundo que todos los gozos de mi vida entera. Cada célula de mi ser parecía meterse dentro de mi mirada fija y se esforzaba por echar raíces en el cielo más alto. La sensación de estar con ella pasó a mi yo celular, como el agua que va a la arena del desierto y la hace fértil y fecunda, dándole el deseo de la nueva vida para que empuje la eternidad hacia arriba, hacia el sol dorado. Sus labios se dividían con una sonrisa de aceptación completa y su mano se extendió casi como si quisiera tocarme a través de la distancia. Me incliné hacia ella porque mi ser la adoraba y la sangre de mi hombría se aceleró y gritó en mis oídos sus bostezos recién despertados. Traté de sonreír pero no pude, mas su sonrisa era radiante y habló. Su voz parecía flotar sobre la brisa como una campana de oro muy afinada, perfecta, intensa y verdadera. Bienvenido a Kuzna, amado de Dios. Sentí la magia agradable que su voz produjo dentro de mí, sentí el gozo puro que su belleza infundió dentro de mí, sentí que su presencia me convertía en un hombre verdadero. Aunque ansiaba hablar, contestar, no pude hacerlo. Mi voz perdida se escondió dentro de una de las mansiones de mi adoración.
pero mi ser interior saltó a través del espacio y besó sus labios de coral. Ella parecía complacida, porque su sonrisa se amplió más y más con tierna comprensión y simpatía. A medida que la distancia entre nosotros crecía, yo le enviaba mi adoración con la luz de mis ojos. Empecé a retroceder a lo largo de la baranda, permaneciendo lo más cerca de ella que podía. Cuando finalmente llegué a la baranda de popa, la fatalidad me detuvo y lentamente me alejaron de ella. Mi corazón estaba tenso por su propio latir y cada una de mis células se había convertido en un cáliz que se saciaba de su maravilla dorada. Detrás de mí escuché los pies rápidos de mis 3 hombres sabios y luego la voz de Melchor que llevó la delantera en mi saludo. Mericú, cuán bella estás. Mi corazón te canta adoración. Imaginé que su sonrisa disminuyó, pero ella hizo una ligera venia y dijo alegremente: Gracias, maestros de los magos. La belleza brota del alma del observador. Cuando intercambiaron detalles de cortesía, los barcos se separaron. Quería extenderme y tocarla. Durante 10 años ella había sido el gozo de mi pensamiento interior. Ella había sido la causa de mi recuperación de la muerte en la cueva de las tentaciones. Luché por controlarme y les puse todo el amor a mis palabras. Gracias. Había tanto que quería decir, pero ¿cómo podía decirle a una tan dorada? Gracias por mi vida y te amo, Mericú. Mis palabras parecieron ser palabras simbólicas para ella, llenas del significado de mi corazón secreto. Su sonrisa era de nuevo tan maravillosa y sus ojos estaban sobre los míos, aun cuando les hablaba a los 3 hombres sabios. Sus ojos estaban sobre los míos, volviendo mi alma cálida y dorada. Estaba allí de pie serenamente, era casi tan alta como yo, tenía una mano sobre la baranda y la otra alzada para proteger sus ojos. Con su chal de seda y su cabello dorado flotando al viento, parecía un ángel que se elevaba. Repentinamente se escucharon los gritos que indicaban el correcto amerizaje en nuestro propio muelle. Después de que amarré los cables para atracar la barcaza, giré para verla subir las escaleras doradas que conducían de la línea de flotación al templo. Cuán suave se movía, realmente como un ángel en vuelo. Me concentré en lo que había venido a hacer, la preparación para un examen de 7 días sobre mis conocimientos de la madre de las religiones, por parte de hombres que habían llegado a ser maestros del mundo. Por tanto, salimos rápidamente de la barcaza, subimos por escaleras de granito que habían sido lustradas por miles de pies y entramos por el portón del impresionante templo de Hermes. Era un complejo desparramado de edificios. Había muchas salas ya completas, comunidades autosuficientes. Tenían pasturas, establos, campos, tenían aulas y áreas para la enseñanza de los candidatos. Había templos para funciones sacerdotales y para la adoración de los dioses. Fuimos directamente hacia el centro del complejo, pasando por un corredor de columnas de granito gigantes, cubiertas de oro y piedras preciosas. En el extremo de este impresionante corredor estaba la entrada al gigantesco templo, el templo de Osiris. En cada fachada había estatuas y símbolos fantásticos de oro puro, incrustado con piedras preciosas. A medida que nos movíamos por el corredor, sonaban campanas y nuestra procesión crecía y se nos unían sacerdotes que salían de muchos complejos más pequeños. A todos se unió la música de laúdes, flautas y tambores en una cadencia perfecta y una dulce melodía. Un hierofante nos detuvo en el más bajo de los 33 escalones que conducían al templo. Silenciosamente, al sonido de la música, me desnudaron, me bañaron con cenizas, estiércol, miel, leche y luego agua, y luego me pusieron una túnica sencilla. Esta parecía un arco iris de muchas rayas y colores, y me sentaba muy bien. En la prenda no había costuras.
Parecía estar hecha de muchos trozos, pero no estaba cosida, sino hilada con hebras teñidas, con un cuidado amoroso y preciso. El hierofante silencioso nos indicó que entráramos en el templo de Osiris. Nos encaminamos hacia la alcoba de la nave que se abría sobre las estatuas doradas de Osiris, Isis y Horus, el cabeza de halcón. Nos detuvimos frente a un tapete pequeño que obligaba a uno a maravillarse. Era de color púrpura y estaba rodeado de cuerdas doradas sostenidas por puntales. Era una réplica pequeña del tapete de la muchacha dorada, Merikú, pero del color contrario. Los tres hombres sabios se arrodillaron y aparentemente rindieron servicio delante del tapete. Me llevaron a una estera de paja debajo de la estatua de Osiris. La procesión lentamente me pasó de largo, le dio la vuelta al tapete de color púrpura e hizo sus venias respetuosas frente a él. No se pronunció ni una palabra y nadie me prestó atención. Lentamente la música fue desapareciendo y se cerraron las enormes puertas doradas del templo. Me dejaron solo, sin instrucciones, para que me preparara para la prueba siguiente. 7 días de exámenes practicados por las mentes más grandes del mundo. Mis primeros pensamientos no me envolvieron a mí ni al examen, sino a Merikú. La música de su nombre mantuvo un ritmo y una melodía en mi corazón. Merikú, en el idioma egipcio podía significar muchas cosas y traté de pensar en todas ellas. Diosa feliz, mujer perfeccionada, virgen eterna, madre de Dios, madre del Dios radiante, virgen madre del Dios radiante. Sí, su nombre podía significar cualquiera de ellos o todos ellos al mismo tiempo. Me complacía meditar sobre el encanto y la música del nombre. Me complacía más meditar sobre la persona celestial de la diosa viviente que llevaba ese nombre. No obstante, poco después, mi mente viró hacia un modo de pensar menos santo pero más estructurado. Me senté sobre la estera de paja y en mi mente comencé a repasar lo que sabía sobre la religión egipcia. Después de horas de pensar, empecé a imaginar que estaba ante la presencia de una poderosa multitud de sacerdotes y que me hacían preguntas. Esas preguntas las contestaba en mi mente. En realidad parecía que las preguntas las formulaban los susurros del viento dentro del templo gigantesco. Cuando contestaba, era como si la estatua sonora de Osiris convirtiera mis pensamientos en palabras. Quizás solo eran los pensamientos de mi cerebro que hacían eco en mi cabeza, pero contesté muchas preguntas, y he aquí un resumen de lo que dije. ¿O fue todo pensamiento? En esta, la segunda prueba más importante de mi vida. La religión egipcia es la madre de las religiones. Contiene dentro de sus profundidades místicas a todas las religiones, tanto esotéricas como exotéricas. Es la fuente de todas las creencias. Por complicado que parezca, en realidad es muy sencillo. En el sentido externo y en la práctica común, no es más que una criba para un entrenamiento secreto y sagrado. Por ejemplo, se dice que tiene muchos dioses, más de 1000, por lo menos uno para cada día, 3 veces seguidas, pero en realidad solamente tiene un dios. Como prueba de esto, permitidme citar escritos que tienen más de 13 siglos de antigüedad. Esto se trata de Amón, el dios supremo, y en consecuencia se escribió: Amón llegó a existir al comienzo del tiempo. Su naturaleza misteriosa no se puede conocer. Ningún dios existió antes que él. No hay ningún dios igual a él. Nadie puede conocer su forma. Amón no tuvo madre que haya podido inventar su nombre. No tuvo padre y nadie lo engendró. Se originó desde su propia fuerza eterna, misteriosa en cuanto a nacimiento, creada por su propia radiación, el Dios divino que llegó a ser por sí mismo. Amón no se encuentra en el cielo ni en el infierno, no puede ser conocido. Su imagen no se puede exhibir, su nombre no se encuentra en los escritos porque nadie puede dar testimonio de él.
Él es misterioso e incognoscible. Su poder y majestuosidad no se pueden revelar. Es demasiado poderoso para que el hombre pregunte por él o mencione su nombre. Es demasiado poderoso para que lo conozcan. Quien quiera que pronuncie su misterioso nombre adrede o inadvertidamente, sufre la muerte instantánea. El alma dentro de la cual está escondido su nombre también es inescrutable y no se puede revelar al hombre. Pero que le llegue consuelo al hombre, porque aunque Amón es oculto, todos los dioses son tres. Estos son Amón, Ra y Ptah. Ninguno le sigue a ellos. Cuando el Supremo se muestra como Amón, su nombre permanece para siempre oculto, pero Ra es su rostro y Ptah es su cuerpo. Aunque es 3 veces en aspecto, es solamente un Dios supremo, Amón, Ra y Ptah, un Dios supremo que sale de 3. Ciertamente, entonces, los muchos dioses no son más que aspectos encantadores o cualidades de un Dios supremo, oculto, innombrable, a quien se le llama Amón. La religión egipcia enseña sobre Sektari, campo de cañas, un hogar celestial, que es el derecho de muerte de aquellos que han vivido con pureza. Allí el Espíritu Eterno gozará de vida en un paraíso de tranquilidad y abundancia. Los egipcios creen que el alma es inmortal cuando es pura, y que el alma levantada de entre los muertos puede reconocer familia y amigos y vivir feliz en el cielo después de la muerte del cuerpo. También se enseña la resurrección del cuerpo físico y espiritual. El cuerpo físico se convierte en el cuerpo o la casa del alma después de que ambos son levantados entre los muertos. Los egipcios creen que los muertos vivirán de nuevo en los mismos cuerpos que tenían en la tierra, siempre y cuando hayan llevado vidas buenas y puras en estos cuerpos físicos. Ellos momifican o preservan el cuerpo físico con el fin de que el cuerpo espiritual pudiese germinar o desarrollarse a sí mismo dentro de ese cuerpo, como preparación para la resurrección, para vivir en el cielo con otras almas igualmente buenas y divinas. Los egipcios creen que habrá un juicio del alma del individuo por parte del Dios Todopoderoso. En este juicio los buenos son recompensados con vida eterna y felicidad. Los malos son devorados por el comedor de corazones, pero para llegar al momento del juicio, el alma tiene que pasar por el bajo mundo o infierno. Su camino es obstruido por muchos dioses vengativos que la destruirán, a menos que ella sepa sus nombres, funciones y palabras que los apacigüen. Ellos creen en el nacimiento virgen de un mediador entre Dios y el hombre, en no menos de 7 trinidades de los dioses. Ellos enseñan los aspectos sagrados de la creación del Salvador a partir de una Madre Virgen. La Trinidad más adorada es Osiris, Isis y Horus. Osiris fue un rey humano, asesinado y elevado finalmente a la vida eterna por el amor de su esposa Isis y por el poder de su hijo Horus, nacido de una virgen. Horus, el cabeza de halcón, que no es más que el símbolo de uno nacido del espíritu, es el mediador entre Osiris y el hombre. Osiris es solo un aspecto del Dios innombrable, Amón, cuando éste se interesa por la humanidad y el amor. Los egipcios creen que la ceremonia y las palabras apropiadas pueden ayudarle a un hombre a alcanzar favor con el Dios de juicio y por ende ayudarle a llegar al cielo. Gran parte de sus ritos están diseñados para este fin y todos sus documentos fúnebres están dedicados a este propósito. Esta magia se escribe en un papiro y se coloca dentro de la tumba del muerto, y se cree que lo ayudará en su paso por el lugar de purgación o juicio hasta que llegue al cielo. Incluso durante sus procesiones por los finados, los sacerdotes repiten las palabras para los muertos, para así ayudarle al espíritu en su incierto viaje al cielo eterno. Alrededor de estas creencias, los sacerdotes diseñaron una religión que sedujo la mente del individuo y lo hizo obediente a las costumbres de la gente, pero estos no parecen haber sido sacerdotes verdaderos, porque incluso hace 4000 años
Las cosas que se preparaban para que los muertos dijeran al Dios de juicio muestran significados tanto externos como internos. Permitidme citar de lo que se debía decir en el salón de la verdad ante el trono de juicio. Homenaje a ti, grandioso Dios, Maestro de toda verdad. He venido, oh Señor, a comprender tus misterios. Te conozco, sé tu nombre y los de los 2 y los 40 dioses que están contigo en el salón de la verdad eterna. He venido a ti con verdad. He traído rectitud y verdad a ti. He destruido la maldad para ti, con verdad y temor del juicio. Juro que no le he hecho mal a la humanidad. No he oprimido a los miembros de mi familia, ni he llevado la maldad al lugar de la rectitud y la verdad. Que no he hecho mal, exigido trabajo excesivo por pago mínimo. No he buscado honores inmerecidos. No he castigado injustamente a mis sirvientes, ni nunca se me ha ocurrido pensar mal de los dioses. Que nunca he engañado al oprimido con su propiedad. Que no le he causado pena, dolor, hambre a nadie. Que no he hecho llorar a nadie, ni he hecho algo que sea abominable a los dioses. Que nunca he asesinado ni causado un asesinato. Que nunca he engañado a los templos con sus oblaciones. No he robado las tortas de los dioses. No he llevado ofrendas a los espíritus de los muertos. No he cometido fornicación, ni me he contaminado en los lugares santos de los dioses de mi templo. Que no he hecho trampa con las medidas. No he robado tierra, invadido la tierra de otros. No les he arrebatado la leche a los infantes. No he azuzado ganado que estuviera en los pastos de otro, ni he tendido trampas en los terrenos de los dioses. Que no he usado pescado como cebo para pescar. Que no he impedido el flujo normal del agua, desviado un canal de agua corriente. No he apagado una luz que debería estar encendida. No he engañado a los dioses con mis ofrendas de carne. No he robado ganado de los dioses o sus sacerdotes, ni he rechazado a Dios en sus manifestaciones. Que soy puro, soy puro, soy puro. Mi pureza es la de Venu. No permitáis que me sobrevenga ningún mal en este salón de la verdad eterna. Sé los nombres de los dioses y creo en el gran Dios supremo. Tal confesión no es más que un testamento de obediencia a los 10 mandamientos y aparentemente no tiene ninguna conexión con una religión secreta, pero incluso esta gran declaración de conducta moral parece ser parte de un entrenamiento en una religión secreta. Este parece ser el meollo de la verdadera religión egipcia. Si queremos comprender la religión eterna, debemos entender esta religión secreta. Ahora trataré de quitar el biombo y explicaré la religión interna. Empecemos por la estructura del imperio egipcio. El cuerpo político egipcio siempre ha sido como el cuerpo del hombre, y el sacerdocio ha sido como la mente del hombre. El cuerpo sirve y sostiene, la mente ilumina y expande. La relación de ambos con el faraón es sumamente interesante. El faraón llega al cargo como hombre, pero inmediatamente se le convierte en un dios. Él es entonces Dios de Egipto, y Egipto es el cuerpo del Dios. Como el Dios no necesita de la administración de los sacerdotes de la religión, Él está por encima de las religiones de toda clase. Me parece que esta estructura fue desarrollada por hombres que comprendían la relación cuerpo-mente y cuerpo-ser radiante, porque solamente cuando la mente se excluye puede emerger el ser radiante por fuera del cuerpo. Mejor,
Cuando el ser radiante emerge, se debe excluir la mente. No obstante, en ningún momento se puede excluir el cuerpo. Debe estar bajo el cuidado de la mente vigilante. Estos dos, entonces, representan una religión secreta. El imperio se convierte en el símbolo de la verdadera religión de Egipto. Veamos si se puede apoyar esta tesis con la referencia a otras facetas de la creencia egipcia. Por ejemplo, veamos qué nos llega cuando examinamos el concepto egipcio de los 9 cuerpos. La mayoría de las otras religiones conciben solamente 7 cuerpos, pero los egipcios alegan que hay 9. Cada uno tiene una función específica y también una conexión con todos los otros. Estos 9 cuerpos están reunidos en 3 unidades de 3 y, como veréis, tienen como finalidad la eventual producción de un cuerpo perfeccionado, un Dios radiante que pueda morar con los dioses en el cielo. Ren, o nombre, es el primero de los 3 cuerpos físicos. Es sumamente importante para el individuo porque cuando se pronuncia hay un poder creativo. El nombre, por consiguiente, hay que salvaguardarlo, pues cada vez que se pronuncia hay una nueva energía de vida disponible al individuo. Kat es el segundo de los 3 cuerpos físicos, es la totalidad de la esencia física del individuo, con todas las fuerzas crudas e indomadas de la creatividad y está sujeto a la descomposición. No obstante, es también la fuente de un cuerpo superior, por lo tanto hay que preservarlo como templo del cual crece el cuerpo superior en el momento apropiado. Ka es el tercero de los 3 cuerpos físicos, es el doble del cuerpo físico y es la individualidad abstracta de la persona. Se compone de todos los actos y las acciones de su vida, incluyendo su nombre. Es incorpóreo, puede morar en la tumba, en la momia o en el cuerpo viviente. Puede deambular como le plazca e incluso puede morar en cualquier estatua del individuo. Creo que en una época posterior a la religión verdadera se dijo que éste podía comer y beber y se alimentaba de tortas y agua como parte de los muchos ritos religiosos. Estos 3 conforman el cuerpo físico. Están constituidos por el concepto padre, nombre, el concepto madre, cuerpo o tierra, el Espíritu Santo, o doble, y los 3 conforman uno, que es la base para los cuerpos superiores. El segundo de los 3 grupos de 3 cuerpos consiste en aquellos que tienen que ver con las emociones, la constitución mental emocional del individuo, o sea, el corazón. Ab, el primero de los cuerpos mental emocionales es únicamente corazón. Es el centro del pensar espiritual. Todo lo bueno o lo malo que el individuo haga queda registrado en el libro del día del juicio del corazón. Según el pensamiento egipcio, el juicio tiene que ver con la acción de pesar el corazón contra la pluma de la verdad perfecta, porque cada acción mala de la vida le agrega peso al corazón. Ba, el segundo de los cuerpos mental emocionales, es el alma del corazón. Puede asumir forma material como le plazca, un hecho que se explica por medio del símbolo del halcón con cabeza humana. El alma del corazón se desarrolla a partir del alma carnal, o Ka, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un apoyo para el alma del corazón y le da sustancia y residencia. Kaibit, que significa sombra, es el nombre que se le da al tercero de los cuerpos mental emocionales. Toma su esencia del corazón y es un duplicado, doble o Espíritu Santo de estos cuerpos. Él también se puede mover como plazca. Ahora debemos tomar nota de que hay 3 cuerpos que se elevan de los cuerpos físicos o mental emocionales del hombre y que toman un movimiento o acción independientes. También debemos advertir que hasta ahora todos los cuerpos son mortales.
expuestos a la muerte cuando se destruye el corazón o el cuerpo del individuo. Veamos ahora los cuerpos etéreos, aquellos que no pueden morir a menos que sean destruidos por los poderes eternos de los dioses. Estos cuerpos son por lo tanto inmortales, si el individuo les da la oportunidad por medio de un vivir puro. Sekem, o poder vital, es el primero de estos cuerpos espirituales. Es la fuerza vital del individuo que se convierte en una entidad no material, una personificación de la vitalidad humana y la energía a nivel espiritual. Esta fuerza vital elevada a espíritu habita en el cielo con los dioses radiantes, mas no es un dios. Debemos tomar buena nota de esto. Sahu, o cuerpo espiritual, es el nombre del segundo de estos cuerpos. Se desarrolla a partir del cuerpo físico, es decir, de los tres cuerpos de niveles inferiores que conforman el grupo físico. Se desarrolla mediante las palabras de poder, las oraciones y pensamientos del individuo durante toda su vida y las oraciones y pensamientos de otras personas que tienen que ver con él. Con todo, una vez creado, asume una existencia propia y ya no es responsable del complejo físico que lo creó, sino que está sujeto a los dioses y su justicia. Mientras participa de y es creado por todos los atributos mentales y espirituales del individuo, una vez dotado de sus propios poderes, su nueva vida asume una naturaleza propia. Él, a su vez, es el templo, habitación o residencia de un cuerpo aún más elevado. Q, o alma espiritual, es el tercero del grupo espiritual. Es un ser etéreo, una entidad como los dioses, un ser radiante. Mora dentro del cuerpo espiritual, es inmaterial y no puede morir nunca, aunque puede ser destruido. Entonces el alma espiritual es el último cuerpo radiante perfeccionado que se eleva en el hombre. Parece ser la razón de la existencia del hombre. Sale y se almacena en otros cuerpos que han salido del grupo físico y el grupo mental emocional. Él constituye esa parte del hombre que se convierte en un Dios eterno y habita en el cielo con otros dioses. Parecería entonces que la vida física sobre la tierra tiene como fin preparar al inmortal y eterno Q, o alma espiritual. Parecería que cada acto, cada pensamiento, cada palabra y emoción de toda la vida física del individuo contribuyen a este fin. O es una ayuda o es un obstáculo. La confesión negativa, mencionada anteriormente, la nueva exposición de las cosas que el individuo no ha hecho, no es más que una ardiente descripción del hecho de que él se ha adherido a todas las leyes mentales y físicas de la sociedad. Ha sido un hombre moral, obediente, bueno y bondadoso. Por consiguiente, ha preparado su cuerpo físico y su cuerpo mental emocional para el desarrollo de los cuerpos superiores. Ahora nos encontramos con algo imponderable. El individuo ha preparado los cuerpos superiores, pero es posible que estos nunca pasen la barrera, la noche mortal o el juicio. No pueden llegar a ser inmortales y vivir en gozo eterno en el cielo, a menos que salgan bien de esa prueba. En caso contrario, pueden ser devorados por la cosa feroz que se come todos los corazones malos. ¿Qué es esta cosa feroz? Esta cosa que les produce la muerte eterna tanto al cuerpo y alma espirituales, así como al cuerpo físico. Es un Dios que representa el tiempo, la prisión y la corrupción física. ¿No es cierto? ¿No es este un símbolo para indicar que en un hombre malo el alma espiritual muere porque no puede escapar del grupo de los cuerpos físicos? Déjenme ver si puedo asesorar esta tesis con los escritos de la religión. ¿No se apoya esto con el mismo papiro que se deja en el ataúd
o que se envuelve entre las piernas del muerto? Este se llama a veces el papiro de los muertos, pero en las palabras egipcias son Reu, Nu, Perem, Uru. Nadie ha sido capaz de traducir estas palabras al habla moderna, pero a veces se traducen así: el día de aplicar el poder máximo de uno, el día de hacer manifiesta la deidad de uno, el día de perfeccionar el yo espiritual o el día de conquistar la eternidad. Se refieren a la mañana después de la noche del viaje por el infierno más bajo, el valle terrible de la oscuridad y del desierto, y a través de la presencia de los muertos terribles en el mundo de Taut. El alma emerge triunfante, conquista todo y llega a ser como Osiris. Triunfalmente se ha levantado de entre los muertos y de la horrible tumba, y llega a la luz de la mañana y a la brillantez y goce eternos. Es claro, ¿no es así?, que el alma se debe haber convertido en un dios para salir airosa ese día. De papiros antiguos tenemos la siguiente cita: un alma triunfante hablándole a su Dios. Llegué a existir de materia amorfa, como el Dios que pera recreándose a sí mismo eternamente. Me he vestido con la dura concha de la sustancia y contengo el germen de cada Dios que fue, es o será. Yo soy el ayer de los 4/4 del mundo. Yo soy el Dios Horus, nacido de virgen, quien emite luz desde su cuerpo divino. He surgido después de la noche de juicio hasta este día. Soy triunfante, soy un Dios. De un escrito aún más antiguo tenemos esta declaración de un alma al Dios Osiris: yo soy alma radiante del Dios Supremo, y he salido del cuerpo físico del hombre triunfante. Soy el creador del alimento divino. Aquello que me es abominable es un pecado y no lo miro. Hablo el bien y la verdad y vivo por ellos. Soy el alimento divino que no está corrupto, es decir, mi cuerpo ha sido bueno y ha servido como campo alimenticio de mi alma. Entonces me parí a mí mismo a partir de mi yo físico, como el Dios que pera, llegué a existir día tras día. Soy el Dios hecho de la carne, y los trabajadores de la iniquidad nunca destruirán mi ser radiante. Soy el primer Dios nacido de la materia primitiva, es decir, soy el alma radiante. Me he convertido en el alma de Dios eterna. Mi yo físico ha sido el vivero de la eternidad. Mi ser es ahora eterno y es el Señor del tiempo y el Rey de la eternidad. Me he convertido en el maestro de mi fuente de vida y fácilmente puedo atravesar el abismo que separa a la tierra del cielo. He ahí un misterio religioso interno extraño. ¿Cuál es el significado de tanto énfasis en la maestría del tiempo, del espacio y de la eternidad? En la religión egipcia se enseña que el alma animal del muerto, la cual ha sido llevada por el alma espiritual al otro mundo que está por encima de los cielos, vive sobre las esencias de las ofrendas que se hicieron en la tumba donde se coloca el cuerpo físico. Se cree que el alma espiritual puede ser destruida en el otro mundo si molesta al Dios o a sus jefes. Pero sabemos que el Dios Supremo y Osiris también estaban por encima de esta destrucción. En nuestro mantra, como se mencionó arriba, el cuerpo espiritual ha llegado a ser igual al Dios Supremo, igual a Osiris, es decir, más allá de toda destrucción. También vemos, esta alma radiante llegó a existir día tras día, creándose a sí misma desde el cuerpo físico de cuerpos y del grupo mental emocional de cuerpos. Debemos estar alertas en cuanto a esto. Se dice que la fuente del mantra del papiro de los muertos fue el dios Tot, es decir, Hermes. Él fue el escriba de los dioses. Él pronunció la palabra creadora del Dios Supremo
y todo lo que él dijo era verdad. Él habló y el mundo físico se creó. Su palabra era la esencia vital de la vida. De aquí las religiones del mundo han tomado la idea de que el sacerdote jefe es infalible, que cuando él habla es la verdad. Dentro de la religión egipcia también encontramos la creencia pronunciada en el Ekau, o palabras de poder. Se cree que si cualquier cosa buena o mala se dice correctamente por una persona bien preparada, será una realidad. La palabra puede influir sobre el tiempo, puede borrar la distancia, puede afectar todas las cosas físicas y espirituales, especialmente a la gente. Ahora, dejadme desarrollar una última porción de esta tesis antes de concluir. Dentro de cada individuo parece existir la habilidad de desarrollar varios cuerpos no físicos. El Ka, o doble, parece ser un templo para el alma del corazón, cuando está ausente de su sitio en el corazón físico. Estos dos en combinación parecen ser aún llamados el Ka. Ese Ka tiene una existencia independiente y libertad de movimiento. El Kaibit, o sombra, parece residir en el alma del corazón después de haber sido creada a partir del grupo físico de cuerpos. Esto parece indicar una trinidad de almas físico-emocionales que son una, y no obstante pueden ser tres. También tenemos otra trinidad, el Sahu, o cuerpo espiritual, que se desarrolla a partir del cuerpo físico de cuerpos por conducto del grupo mental emocional y llega a su vez a ser el templo del Ku, o alma espiritual, de modo que el hombre en su progresión de día tras día desarrolla cuerpos independientes y poderosos no físicos que se mueven bajo algún control misterioso. Este control no parece estar centrado en la mente física, la mente emocional o en el alma espiritual. Es un misterio, una grieta en mi entendimiento de la magnífica religión de las edades. No obstante, esta condición, o debería decir creencia, apoya mi tesis en el sentido de que la religión verdadera está secretamente escondida a simple vista dentro de la religión externa de los egipcios, sabiendo que el Ka, o alma física, y el Ku, o alma espiritual, tiene cada una movimiento independiente. Permitidme citar de los escritos de Thoth, y recordemos que cada palabra que él pronuncia se convertía en una realidad. El alma espiritual habla: yo soy ayer y mañana, fui la eternidad y por siempre lo seré. Tengo el poder de nacer por segunda vez. Soy el alma radiante y oculta que da origen a los dioses y les da esencia vital a los seres divinos escondidos en el inframundo, la tumba de la carne, en Amenti, el salón de los dioses, y en el cielo, el lugar de los seres radiantes. Yo soy el Señor de aquellos que se elevan por encima de la carne, el maestro que sale de la oscuridad de la tumba. Yo trabajo para todos los cuerpos y nosotros viajamos todos tomados de la mano. Que se me permita interrumpir las palabras del dios Thoth para preguntar: ¿está el poder que guía los cuerpos oculto en la frase «viajamos todos tomados de la mano»? Pero concluyamos la cita. La fuerza que me protege es la misma que mantiene mi alma física, mi Ka, bajo su poder protector. Oh dioses, estáis en mí y yo estoy en vosotros. Vuestros atributos son mis atributos. Mis cuerpos son los cuerpos del Dios que pera. El yo que por siempre se recrea. Puede que ingrese como un hombre sin entendimiento. Saldré en la forma de un alma física fuerte. Estimaré mi forma, que será la del hombre y la mujer para siempre y por siempre. Maestros, con base en esta evidencia llego a la conclusión de que la religión egipcia tiene dentro de ella un maestro secreto que está oculto detrás de maestros secretos. Esta debe ser la verdadera religión, el principio eterno que los hombres en todas partes buscan. El entendimiento parcial de este principio debe estar dentro de las religiones exteriores
y también dentro de las religiones ocultas y secretas de todas las razas, pero solo aquí en Egipto podrían estar unidas la verdad total y el secreto final. Después de terminar, las voces de pensamiento que había dentro de mi cabeza terminaron y ya no escuchaba los ecos de mis propios pensamientos dentro de mi cerebro. Me sobrecogió el sonido de apertura de las puertas doradas. Entró la luz del sol como una corriente de agua. Mis ojos dolían como aquellos a los que se les había negado por mucho tiempo la luz vigorizante. Por el templo estalló el sonido de la música. Entraron los sacerdotes uno tras otro, guiados por los 3 hombres sabios. Yeshua, José ben José, has pasado la prueba de 7 días. Era la voz de Melchor, y entre los sacerdotes hubo mucho gozo y vitoreo. Luego Melchor agregó: has probado que puedes enviar y recibir pensamiento y que has pasado el nivel más elevado de entrenamiento mental y emocional conocido al hombre. Levántate, maestro del hombre, y recibe la joya sagrada de tu cargo. Me incorporé para sentir ese cosquilleo de largo desuso y piernas que temblaban por el deseo de ejercicio. Antes de que colocaran la joya alrededor de mi cuello, escuché la voz gloriosa de mi padre. Hijo mío, mi hijo nacido del Espíritu, contigo estoy muy complacido. Has llegado a la altura a la que ningún hombre ha llegado, y te has ganado la adoración y adulación del mundo entero. Ninguno de tus antecesores ha sido capaz de dar el siguiente paso. Todos han muerto en el intento final. Sabiendo esto, ¿aceptarás la joya de maestro del hombre y te sentirás satisfecho? ¿O rechazarás la joya y seguirás tu esfuerzo hasta la muerte casi segura con el fin de servir a los iniciados y al hombre? Yo quería la joya brillante, pero quería ver a mi querido padre y lo busqué. Me pareció que su voz había salido de más allá de la estatua de Horus, allende el tapete púrpura. Caminé hacia allí. Un poder extraño me obligó a seguir el paso y no pude detener mi tambaleo porque mis piernas no obedecían a mi voluntad consciente. Pasé por el cordón dorado y me senté a descansar en el centro del magnífico tapete. A mi alrededor estallaron unos gritos de gozo y alegría, unas alabanzas y hosanas que yo pensé que los ángeles cantaban como lo hicieron en el nacimiento de Zaratustra o de Buda. Los sacerdotes se arrodillaron frente al tapete y frente a mí, y los hierofantes se acercaron y se arrodillaron. Lo mismo hicieron los 3 hombres sabios, y cada persona se quitó su sombrero sagrado y lo colocó frente a mí en el piso. Yo los miré con consternación porque me di cuenta de que de algún modo había hecho una elección que los hacía muy felices, pero que causaba temor en otros. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.